Y ya estamos en este segmento de PI en 15 para hablar el día de hoy con el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, el señor Lauro Ramírez, a quien damos ya la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy una jornada de mucha actividad para la institución. Estuvieron en Luque con presencia del presidente. Y yo le escuchaba decir que el 2020 va a ser el año de la recuperación del ferrocarril en el Paraguay. ¿Por qué eso va a ser así, presidente? Porque tenemos varias iniciativas privadas presentadas ya y otras por presentarse, y el impulso que le estamos dando a la existencia de inversiones en el ferrocarril, el impulso que estamos dando, la explicación, el convencimiento de que que nuestro país es un país amigable, digamos, para las inversiones, que tenemos estabilidad, que tenemos una baja carga impositiva, está resultando en que están viniendo esas inversiones, ¿verdad? Tenemos de hecho 3 iniciativas privadas aparte del Tren del Lago. Entonces son 4 temas distintos que marcan una presencia, un movimiento muy grande específicamente sobre el ferrocarril en nuestro país. Y por eso es que el 2020 es el año que vamos a tener, el año del retorno al ferrocarril, ¿verdad? Pero no estamos hablando de un retorno de ese ferrocarril que iba de Asunción a Encarnación, sino de innovaciones, estrategias nuevas que se están desarrollando. Son proyectos nuevos. El tramo de Asunción a Encarnación no es un tramo económicamente rentable, conveniente, aunque sea para cargas, porque no tenemos cargas en el sur que tengan el objeto de subir hasta Asunción, porque después tendría que bajar de vuelta por Río para la exportación. Entonces económicamente no tiene mucho sentido dada la constitución de la producción paraguaya, cómo fue dándose de hecho. Claro. Entonces, por eso es que fue quedando en el tiempo, y por eso es que los ingleses también salieron en 1959. En cambio, sí tenemos proyectos nuevos y proyectos de inversión, que es lo importante. Empresas privadas extranjeras que vienen al Paraguay con la idea de invertir, con la idea de apostar al Paraguay, ¿verdad? Algo que nosotros tanto necesitamos. El tren, aparte de ser un modo conveniente, económico, sustentable, es lo que a nosotros nos va a permitir salir de nuestra mediterraneidad. Todos nuestros costos tienen que ver con el flete, y el flete sale muy caro yéndose por camión, sale más barato yéndose por río, pero por río tenemos el inconveniente de la bajante del río. Entonces ahí comienzan los problemas otra vez de no poder pasar, de tener inconvenientes en Argentina, o también en otras oportunidades tenemos problemas con que existe mucho movimiento gremial en Argentina que nos influye también a nosotros, y muchas veces las cargas se paran por eso, ¿verdad? Teniendo un tren, nosotros digamos, estaríamos cortando un poco esa exclusiva casi dependencia, y estaríamos complementándonos con esos otros modos de transporte, y bueno, eso nos va a ayudar a tener mucho más movimiento y a que el costo final del producto paraguayo sea más barato, que sea competitivo. ¿Cuál sería la región geográfica, pensando así en el mapa del Paraguay, donde existe ese interés de establecer un funcionamiento del tren, y si ese tren sería de carga específicamente también? Estamos hablando de tren de cargas, ¿verdad? Que el tren de cargas sí es un modo de transporte que es rentable para que sea que lo opere. Entonces, nosotros estamos hablando de trenes donde nunca hubo trenes. El proyecto de un ferrocarril bioceánico va en paralelo a la ruta que se está yendo entre Carmelo Peralta y Pozo Hondo. Va en paralelo. Entonces, ¿por qué? Porque se subentiende que va a haber carga para los dos modos de transporte, y porque hay sobreabundancia de carga brasilera con destino a China y viceversa. Ya. Y también de diversos lugares de Argentina con destino a Brasil. Estamos hablando de intereses concretos, podemos empezar a establecer plazos para una eventual construcción de esa vía. Exacto, estamos hablando de intereses concretos traducidos en presentación de documentos en FEPASA. No estamos hablando de ideas, no estamos hablando de que se presentaron, van a empezar a hacer los estudios de factibilidad, pero normalmente el hecho de presentarse
ya significa que es muy factible que eso ocurra. No va a venir un grupo extranjero a ofrecer construir un tren en un punto donde no se sabe si hay rentabilidad. Lo más probable es que haya. Por eso ya presentó ahora. Estamos hablando de capital extranjero, ¿de qué origen sería? Estamos hablando de capital extranjero. Son de origen brasilero, argentino, español, italiano, están como mezclados. Hoy día el mundo ya no es exclusivo. El que se presenta puede presentarse como un oferente privado argentino, claro, pero realmente su grupo financiero está en Londres. O sea, eso nosotros lo estudiamos bien y lo analizamos dentro de nuestro proceso de iniciativa privada. Es un tema muy interesante del que vamos a seguir hablando seguramente, pero queremos también abordar estos proyectos novedosos que se tienen, específicamente lo que tiene que ver con el Tren del Lago. ¿Cómo está el trabajo respecto a este proyecto en particular? El Tren del Lago se está volviendo a repetir un poco la historia y eso es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? El Tren del Lago es la concreción del anhelo de mucha gente que está poniendo el hombro para que se concrete. No es simplemente un proyecto de desarrollo que tenemos en FEPASA, sino que la colaboración de la Municipalidad de Pacaraí, la colaboración de la Municipalidad de Itagua, la colaboración de la Municipalidad de Areguá, de la Gobernación de Central, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Turismo, Secretaría de Cultura, Comando de Ingeniería del Ejército, implica que todos queremos que haya de vuelta al tren y no dependemos de que haya ninguna gran licitación pública internacional, sino dependemos de que cada uno ponga lo que puede poner. Y eso es lo que está pasando. Nosotros hicimos la semana pasada una reunión muy importante el jueves a la tarde, donde cada una de las instituciones participantes estuvo presente. Hicimos un repaso de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, de lo que de ahí para adelante queda por hacer, cuál sería el cronograma. Nos pusimos al día y también sirve para que cada una de las instituciones reafirme su compromiso con el proyecto, ¿verdad? Es cosa que constatamos y que pasa así. Entonces, se está terminando de reparar la locomotora ABC60, el inglés. Estamos comenzando a hacer la topografía de terreno y para hacer el diseño. Después termine la reparación, tenemos que montar y tenemos que empezar a hacer las primeras pruebas de la locomotora. Entonces todo está yendo según cronograma y bien. ¿Se tiene la locomotora? ¿Qué es lo que hace falta construir en materia de infraestructura para...? No, tenemos que hacer una revisión completa de la infraestructura de vías. Tenemos que ver cómo están, y ya lo hicimos, cómo están los durmientes, cómo está la infraestructura de vía en sí, cómo están los rieles. Por suerte tenemos rieles usados que podemos utilizar aún hoy día, ¿verdad? Tenemos rieles que sin problema los podemos usar y que están a disposición para ser puestos ahí siempre y cuando hablemos de un tren que funcione solamente los domingos y sea turístico, porque eso estamos hablando con el Tren del Lago, ¿verdad? Claro. Es un tren turístico. Es un tren turístico específicamente. Sí. Se tiene también otros proyectos que se venían hablando como el tren de cercanía, como medios de transporte públicos. Exacto, eso que está diciendo es correcto, es así. Este tren, el Tren del Lago, es un tren turístico, no es un tren de transporte de personas. Ya. El tren de cercanía sí es un tren destinado a transporte masivo de pasajeros y estamos trabajando de cerca con un equipo del gobierno. Ahora vengo a una reunión justamente para definir cómo el Estado va a participar dentro de ese proyecto. Como tiene una rentabilidad social, como estamos haciendo eso para fomentar la mejoría en la calidad de vida de la gente, no estamos hablando de una posibilidad de hacerlo para mejorar el transporte solamente, sino que apuntando directamente a la mejoría del transporte, tiene que haber una rentabilidad social y tiene que estar presente el Estado. Y al estar presente el Estado tenemos que definir cómo va a participar el Estado en ese proceso, cómo y cuánto y cuándo y de qué forma, ¿verdad? Entonces, en esos detalles es que estamos ahora hablando. Y ahí está encabezando FEPASA. Sin embargo, desde el sector privado hay actores concretos, intereses concretos en ese proyecto también. Sí, de hecho un grupo inversor privado fue el que presentó ese proyecto, claro, tenemos que también definir con ellos
Justamente tenemos que definir con ellos eso. Hablando justamente de ese trabajo coordinado, el día de hoy se tuvo una actividad importante en Luque, que es la inauguración de unas puestas en valores de la estación del ferrocarril en Luque. ¿Qué consistió y cómo se hizo ese trabajo? Fue un proyecto de ley presentado por varios senadores, entre ellos el senador Arnoldo Vince, cuando aún era senador. Okay. Hoy le corresponde ya como ministro de Obras Públicas haber hecho todo el trabajo fiscalizado, terminado y entregado ya hoy ese trabajo. Era la única estación en adobe que todavía quedaba, se podía derrumbar. Entonces se planteó un proyecto de ley que salió finalmente, es una ley que estableció que el Estado tenía que invertir en la restauración de esa estación. Y eso fue lo que sucedió, se restauró completamente, se invirtieron 1.800 millones de guaraníes para hacer esa restauración y hoy fuimos simplemente a inaugurar esa estación, pero siempre mirando a lo que viene para adelante. Esta restauración es un signo o un símbolo de que estamos realmente encaminándonos hacia el retorno de los ferrocarriles a nuestro país y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque esto realmente se nos viene y tenemos que hacer lo mejor posible, todas las cosas para que esto se concrete y que no sea una promesa vacía que quede sin cumplirse. Estamos impulsando nosotros intensamente desde FEPASA para que se concrete, ¿verdad? Y hay mucha expectativa, puedo decir eso, hay mucha expectativa de la ciudadanía también por contar con diferentes modalidades de transporte, como verá el caso del ferry que conecta Chacoí con Asunción, es muestra de ello. Entonces, exacto, la expectativa hacia lo que pueda hacer FEPASA y tener todas esas opciones también son muy grandes por parte de la ciudadanía. ¿Son conscientes ustedes de eso? Somos muy conscientes, eso es lo que nos motiva todos los días, la necesidad de la gente. Nosotros no podemos seguir viendo cómo vienen nuestros ciudadanos colgados o de cualquier forma, colgados de los medios de transporte masivos, de los colectivos. Entonces, tenemos que procurar dar solución a la gente y detrás de eso somos conscientes, hay ansiedad, hay descreimiento, pero esa es la realidad, tenemos que hacerlo también nosotros por la gente, ¿verdad? Este trabajo que se inauguró el día de hoy, ¿otros similares en otras estaciones se pretende continuar realizar? Tenemos varias estaciones más también sujetas a reparación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y estamos viendo con ellos de cerca cómo van los trabajos. Aún no van a empezar, otros están por la mitad, sí, claro que sí. Bueno, en síntesis, presidente, este 2020, un año de muchos desafíos, la recuperación del ferrocarril es un proceso que está en pleno avance. Es un proceso que está en pleno avance y nosotros apostamos mucho a la capacidad nuestra, paraguaya, para hacer las cosas. Apostamos a juntarnos, apostamos a hacer todos juntos entre las instituciones, mostrar que cuando nos juntamos podemos hacerlo. Algo de eso hoy mencionó en su discurso el gobernador del Departamento Central. Cuando nosotros los paraguayos nos juntamos, somos capaces de hacer cualquier cosa y tenemos que demostrar que podemos hacerlo porque lo podemos hacer. O sea, juntándonos, aguantando las críticas, pero las críticas cuando son con la idea de progresar, hacen bien. O sea, todos necesitamos críticas, no estamos, nadie es inmune y nadie tampoco lo hace perfecto, ¿verdad? Pero sí que nos hace bien cuando nos aguijonea un poco para hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y nosotros aquí desde Paraguay debemos estar también muy atentos para acompañar todo ese trabajo, todo lo que implica ese desafío desde FEPASA en colaboración con otras instituciones. Le agradecemos mucho su tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias cuando ustedes dispongan. Bien, así entonces teníamos a Lauro Ramírez, presidente de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima. Con esto nosotros concluimos este bloque de PI en 15, establecemos una nueva pausa para enseguida seguir continuando aquí desde Paraguay TV.